Bueno, ahí ya está, inició la grabación. Bueno, voy a presentar entonces mi pantalla y vamos a iniciar con los medidores de temperatura. Ahí ya están viendo. Si me pueden dar un retorno, por favor. Se ve, profe. ¿Se ve? O sea, ya se ve en pantalla la presentación. Así mismo, profe, se ve. Ok, genial. Bueno, entonces como una pequeña introducción, vamos a ver mediciones de temperatura y hay algunos conceptos que ustedes ya lo manejan, así que en honor al tiempo, digamos, vamos a ir pasando. Los conceptos de pirometría, criometría y termometría, ¿verdad? Eh, bueno, en el ámbito de la termometría es donde nosotros vamos a estar, digamos, incursionando para la medición de temperatura, ¿verdad? Utilizando algunos instrumentos y utilizando conceptos físicos, por sobre todas las cosas. Ustedes ya tienen estos conceptos de temperatura, ¿verdad? Que se define como el grado de agitación térmica de las moléculas, calor y energía, energía térmica. Vamos a ir pasando nomás. Acá hay tres conceptos que me parece importante recordar por sobre todas las cosas, que es la conducción. La conducción es un proceso por el cual el calor fluye de una región de alta temperatura para otra de temperatura más baja, dentro de un medio sólido, líquido, gaseoso, entre medios diferentes en contacto físico directo. ¿Sí? O sea que yo siempre pongo el ejemplo entre la conducción y la convección, el tema de calentar agua en una hornalla, ¿verdad? La llama digamos, al recipiente metálico es a través de la conducción porque es un contacto directo físico, ¿verdad? Ahora, del metálico al agua, digamos, es por convección, ¿verdad? La convección es un proceso de transporte de energía por la acción combinada de la conducción de calor, almacenamiento de energía y movimiento de la mezcla, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Y la radiación es un proceso por el cual el calor fluye de un cuerpo de altísima temperatura a una baja, ¿verdad? Cuando los mismos están separados en el espacio, aunque exista un vacío entre ellos. El ámbito donde nosotros estamos se utiliza más es en la conducción y la convección, es lo que mayormente se utiliza en la industria. Esto también ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Las conversiones de escala, ¿verdad? De grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, Rankine, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos la escala de temperatura, también esto ya conocen. Y acá les hice un resumen de medidores de temperatura y su clasificación. Entonces, tal es así que tenemos número 1, termómetro de dilatación de líquido, que a su vez se vuelve a dividir de acuerdo al recipiente en el cual está. Tenemos recipiente de vidrio, recipiente metálico, y el metálico nuevamente tenemos dos tipos, que es el capilar y los llamados elementos de medición. Después tenemos como una segunda clasificación los termómetros a presión de gas. Tenemos también los termómetros a presión de vapor y los termómetros a dilatación de sólidos. Digamos que hasta el número 4 son a través de mecanismos que se mueven para poder medir la temperatura y a través de mediciones físicas, ¿verdad? Y no emiten ninguna señal eléctrica al controlador. Digamos que eso
lo que predomina en base a características. A partir del quinto, que son la medición de temperatura con termopares, ¿verdad? Y después sus características físicas, las leyes en las cuales se basa, esto sí ya emite digamos, una señal eléctrica, ¿verdad? Y también tenemos la medición de temperatura por termoresistencia. Y digamos que entre estos dos son los más utilizados en la industria. Después vamos a ver la diferencia entre ellos dos, ¿verdad? ¿Cuál se utiliza para tal tipo de industria y cuál se utiliza para otros, ¿verdad? Y después tenemos también la medición de temperatura por radiación, ¿verdad? Que es para muy altas temperaturas, ¿verdad? Bueno, lo mencionamos acá, pero muy poco utilizado en las industrias, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el primero que es el termómetro de dilatación de líquidos, ¿verdad? Que se basan en la ley de expansión volumétrica de un líquido con la temperatura dentro de un recipiente cerrado. O sea, básicamente tenemos un recipiente, dentro de ese recipiente hay un líquido y dice que el volumen de ese líquido va a variar con la variación de temperatura. Inicialmente tenemos una expresión matemática, el cual señalo acá con el mouse, ¿verdad? Y a través de suposiciones, hipótesis, se llega a una expresión, digamos, más amigable y más sencillo, que tenemos el volumen a una temperatura T es igual al volumen inicial por una variación que dentro de esa está la delta T, que es el gradiente de temperatura. O sea, una temperatura T menos una temperatura inicial. Una temperatura T, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, 80 grados centígrados, y una temperatura inicial puede ser 30 grados centígrados, 25 grados centígrados. Temperatura ambiente. Entonces, varía el volumen de ese líquido. Entonces, en base a esto, tenemos el famoso, ¿verdad?, termómetro de dilatación del líquido en recipientes de vidrio. Y el líquido que está ahí es, por ejemplo, puede ser mercurio, ¿verdad? Entonces se calienta el mercurio y esto se expande hacia arriba, y con una regla graduada, digamos, tenemos la lectura de la temperatura. Es muy sencillo, ¿verdad? Luego también tenemos en recipiente metálico, ¿verdad? En este termómetro el recipiente llena todo el recipiente, y bajo el efecto de un aumento de temperatura se dilata, deformando un elemento extensible. O sea que tenemos el bulbo acá, tenemos acá el líquido, que puede ser mercurio o alcohol etílico, dice. Está lleno esto, hasta acá. Y esto nosotros ya conocemos, ¿verdad? Tipo Bourdon, ¿verdad? El medidor de presión que vimos las clases pasadas. Esto es aplicado ahora para medir temperatura. ¿Y cómo ocurre esto? Resulta ser que al aumentar el volumen, ¿verdad?, el líquido, ¿qué hace acá este extremo que está voladizo? Y bueno, se expande, hace fuerza y mueve este mecanismo, moviendo así las agujas. Y si mueve la aguja para tal temperatura, tanto movimiento de presión acá, quiere decir que tanto se expandió, ¿verdad?, el líquido, y tal es la temperatura que lo expandió. Entonces, digamos, acá es que viene el concepto esto de la conducción y la convección. Fíjense que el bulbo es un recipiente metálico justamente acá, ¿verdad? Y el recipiente ese se tiene que, digamos, calentar, luego le pasa a través de conducción, le calienta el mercurio, y ahí recién se va, digamos, expandiendo el mercurio de tal manera a mover esto. O sea que ahí es donde se aparece, digamos, el concepto de tiempo de respuesta del instrumento. O sea que no es como el sensor de nivel, por ejemplo, que al instante marca la variación de la variable medida.
Porque acá, ¿cuál es la variable medida? La variable medida es la temperatura, ¿verdad? La temperatura de un líquido que nosotros estamos queriendo controlar, ¿verdad? Entonces, cuando ese líquido varía la variable medida, entonces, pero no es instantáneo, ¿verdad? Justamente eso es lo que vamos a ver, el lazo de control de temperatura, no es inmediato esa variación. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa que podemos decir es que, y bueno, ¿por qué tiene este lazo así tan, el capilar, el famoso capilar que nosotros vimos en los lazos de control, ¿verdad? Vimos la señalización de capilar. Y bueno, este cabo extensible, este tubito metálico extensible es el capilar. ¿Y por qué se utiliza esto? Y bueno, en famoso, los hornos, por ejemplo, los hornos que están a 700, 800 grados centígrados, y ni qué decir los altos hornos que están a 1200, 1400 grados centígrados, y por más que nosotros le pongamos, digamos, algún tipo de aislante, ¿verdad? Es muy difícil aislar totalmente y que nosotros nos podamos acercar para ver la lectura, ¿verdad? Que va midiendo nuestro instrumento. Entonces lo que se hace es se conecta el horno y con el capilar, ¿verdad? Se aleja 1, 2, 3 metros del horno de tal manera que uno pueda tener una lectura más fácil o el operario pueda tener una lectura más fácil, ¿verdad? Y pueda acercarse al equipo. Entonces, para ese tipo de casos es que se utiliza este tipo de instrumentos. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta hasta acá? De repente yo me voy y no quedó algo sin entender, se va entendiendo. Sí, profe. O sea, Sí, no profe. hay consultas, pero sí. No, me paramos un ratito y pregúntenme, así vamos intercambiando, interaccionando. ¿Seguimos nomás? Bueno, después también tenemos lo mismo, ¿verdad? Pero en aplicaciones, ¿verdad? De tipo C, ¿verdad? Que teníamos nosotros, digamos, en los medidores de presión y ahora el capilar más el tubito va a estar lleno del líquido ¿verdad? Y al expandirse el líquido por efecto de la temperatura, lo que va a ocurrir es que este punto voladizo se va a mover y eso va a hacer que se mueva este engranaje moviendo, ¿verdad? Las agujas marcadoras de la temperatura, ¿verdad? Misma cosa ocurre con el espiral, misma cosa ocurre con el helicoidal. Acuérdense cuál es la diferencia entre este y el otro, que el anterior era por efecto de la presión, ¿verdad? Ejercida, ¿verdad? Sobre el instrumento. Acá, a diferencia, es que el líquido que está dentro del tuborón tipo C, ¿verdad? Se expande por efecto de la temperatura. Y esa es la diferencia un poco, ¿verdad? Pero conceptualmente es lo mismo, ¿verdad? Por eso teníamos acá en para ubicarnos nomás la temperatura, termómetro de dilatación del líquido, tenemos el capilar y teníamos elementos de medición, ¿verdad? En recipientes metálicos tipo bull, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces hasta acá. Conceptualmente es la misma, solamente que la presentación, digamos, uno es capilar tipo C, otro es tipo de espiral, otro es helicoidal. Ok. Luego tenemos los termómetros a presión de gas. Dice, físicamente es idéntico esto al termómetro de dilatación de líquido. Consta también de un bulbo, un elemento de medición, un capilar, ¿verdad? De unión entre estos elementos. Pero, ¿qué pasa? Con esta fórmula nos dice que a variación de las temperaturas, la presión del gas, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad? Y eso hace que el gas nuevamente se expanda a efecto de la temperatura, ¿verdad?
Entonces esto hace también el mismo efecto que el anterior, ¿verdad? Hace que este punto se mueva y acá se va midiendo la lectura, la escala termométrica. Bueno, tenemos también los termómetros a presión de vapor, ¿verdad? Dice que su construcción es bastante semejante a la anterior, que es dilatación de líquido, y su principio de funcionamiento está basado en la ley de Dalton, que dice la presión de vapor saturado depende solamente de su temperatura y en el de su volumen, ¿verdad? O sea que hay una relación también acá de presión de vapor con la temperatura, ¿verdad? Por tanto, para cualquier variación de temperatura habrá una presión de la tensión de vapor del gas licuado colocado en el bulbo del termómetro. Y en consecuencia de esto, una variación de la presión dentro del capilar. Y acá vemos justamente, acá está el capilar con vapor, ¿verdad? De líquido. Acá tenemos el vapor de líquido, ¿verdad? Y acá nos pone un ejemplo que es glicerina, por ejemplo. Y esto se calienta y nuevamente, ¿qué ocurre acá? Se expande. Y, ¿verdad? Es el mismo efecto, ¿verdad? Luego tenemos los termómetros de dilatación de sólidos, los famosos termómetros bimetálicos, ¿verdad? Que se basan en el fenómeno de dilatación de líquidos de los metales. Perdón, dilatación lineal de los metales con la temperatura. Y tenemos una fórmula similar que al volumétrico de los líquidos, solamente acá es la longitud, ¿verdad?, de un metal, ¿verdad?, a una temperatura dada. Entonces vemos acá nuevamente, ¿verdad?, que el coeficiente acá es el alfa, el coeficiente lineal del metal. Entonces tenemos una construcción parecida al helicoidal que vimos anteriormente, solamente acá ¿qué pasa? El termómetro bimetálico dice, quiere decir que son dos metales, consisten en dos láminas de metal con coeficiente de dilatación diferente, superpuestas, ¿verdad?, o sobrepuestas, formando una sola pieza. Variando la temperatura del conjunto se observa un encurvamiento que es proporcional a la temperatura. O sea que este bimetal tipo hélice está formado por dos metales y al ser formado por dos metales es de aleación diferente, ¿verdad? ¿Y para qué se hace con dos metales? Y bueno, uno va a tener coeficiente de dilatación diferente al anterior. Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Y el efecto va a ser el de encurvarla. ¿Y para qué se quiere encurvar? Y para tener un movimiento de este eje, para que al encurvarse va a hacer fuerza y se va a mover, va a girar esta aguja marcadora y esa es, digamos, ese efecto es proporcional, ¿verdad?, a la temperatura, ese encurvamiento, ¿verdad? Cuando más, digamos, temperatura tenemos acá, más se va a mover esto y la lectura acá va a indicar mayor, ¿verdad?, a cero. ¿Se entiende? Entonces, este es muy fácil también, no es tan complicado, ¿sí?, como esta que viene acá, que es, ¿sí?, medición de temperaturas con termopares. ¿Y en qué consiste un termopar? Vamos a mirar un poco. Acá tenemos la explicación, pero vamos a ir al dibujo a ver si es más fácil. Un termopar consiste, imagínense que este es un cabo de una aleación X determinado. Y este cabo, ¿verdad?, es una aleación Y, ¿verdad? O sea, tenemos dos metales, ¿verdad?, con diferentes aleaciones. Ustedes manejan el concepto de aleación, ¿verdad? Así se me pueden dar un retorno. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Sí?
Manejan el tema del concepto de aleación de un metal y aleación de otro metal. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces el termopar dice que acá en este punto, en este extremo, se une y eso se le llama junta de medición y es la que va a estar expuesta, ¿verdad? Como sensor de temperatura. O sea, es la que va a estar, es la que va a recibir los 600 grados, los 700 grados, los 1000 grados de temperatura. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos una junta de referencia que, digamos, es el cabezal al cual se unen estos cabos. Y lo que dice esto es que cuando se tiene dos cabos unidos en un extremo, llamada junta de medida, y en el otro, junta de referencia, que ese instrumento puede registrar, amplificar e transmitir una señal medible, ¿verdad? Dice que se genera una FEM, una fuerza electromotriz acá, por efecto del señor Peltier, Sivy. ¿Verdad? Hay 4 fenómenos que se derivan de esto, ¿verdad? Y vamos a mirar un poco qué es lo que dice el señor Sivy. Si tenemos nosotros un circuito acá, el mismo cabo acá, un cabo unido acá, otro cabo unido acá, ¿verdad? Dice, la existencia de una FEM térmica AB en el circuito es conocido como efecto Sivy. Cuando la temperatura de la junta de referencia es mantenida constante, esta por ejemplo, se verifica que la FEM térmica es una función de la temperatura Tm en la unión del test. O sea que este se mantiene constante, por ejemplo, 0 grados o por ejemplo 25 grados centígrados. Y por el contrario, a este vos vas aumentando acá la temperatura. Entonces, la FEM producida acá está dada por la función de temperatura Tm. Eso es lo que nos dice el señor Sivy, ¿verdad? Y al producirse una FEM, ¿qué pasa? Quiere decir que hay una corriente I que circula acá, que es proporcional y es producida, ¿verdad? ¿Por qué? Por el gradiente de temperatura de Tm menos Tr. Y si Tr es constante y Tm nomás es lo que va variando, va aumentando, entonces a medida que va aumentando esto, va a haber mayor FEM o va a haber mayor corriente eléctrica acá. Y eso es lo que es capturado acá por el instrumento indicador o controladores. Entonces quiere decir que acá, ¿qué pasa? Se produce una FEM que puede ser capturado y inclusive hay un cuadro que vamos a ver más allá, pero vamos ya luego a mirar. Un cuadro que dice milivoltios producidos, ¿verdad? Con relación a temperatura. ¿Sí? Milivoltios le llama acá porque fue generado por una FEM y fue generado por una corriente I eléctrica, ¿cierto? Entonces se generan tantos milivoltios. Cuando mayor es la temperatura, se va a generar mayor señal de milivoltios que puedan ser transmitidos o enviados. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora vamos a interpretar qué significa cada una de estas curvas, o por lo menos este grupo de curvas. Vamos a suponer que, a ver un poco, tenemos tipos de termopares. Tenemos termopares básicos, termopares nobles y termopares especiales. Los termopares nobles son para, de acuerdo a esto, RSB, para altas temperaturas. Fíjense, 1800, 1600, 1400 grados centígrados. Y los termopares, básicos, TJI,
son para más bajas temperaturas. Fíjense, acá está ese grupo, ¿verdad? 1000 grados, poquito para abajo, ¿verdad? Inclusive T está en el orden de 300, 400 grados centígrados. Tenemos J en el orden de 800 grados centígrados. Ahora, ¿qué significa J o T o B o RS? Vamos a entender. Y acá tenemos, por ejemplo, el tipo T, por ejemplo, te dice. Termopar tipo T. Te dice, vos querés comprar termopar tipo T. Bueno, y te dice nomenclatura T, ¿verdad? De acuerdo a la norma ANSI. Y tenemos que es una aleación de cobre, ¿verdad? Cobalto, por un lado, y por otro lado es una aleación de cobre constantán. ¿Se entiende? O sea que, digamos, por un lado vos tenés el cabo con esta aleación y por abajo vos tenés un cabo con esta aleación. ¿Se entiende? Fíjense que yo les dije que tenemos dos cabos, ¿verdad? Que no son iguales. El cabo de arriba o el alambre de arriba es diferente que abajo. Solamente se une en la junta de, ¿dónde? La junta de referencia, perdón, la junta de medición. Entonces, acá te da esa característica. Y inclusive te da los porcentajes de cada aleación, ¿verdad? Te dice cobre 50%, cobalto te da 65%, níquel tanto y tanto. O sea, te da la composición de cada cabo. Y después te da las características. La faja de utilización es de menos 200 hasta 370 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que para 370 grados centígrados va a producir o puede producir 19,027 milivoltios. O sea que este tipo de termopar, por ejemplo, no puede medir temperatura de 600, 800 grados centígrados, ¿verdad? Por eso dice acá las aplicaciones: industria de refrigeración, ¿verdad? Química y petroquímica, agronómicas, ¿verdad? Inclusive para criometría de laboratorio para baja temperatura a menos 200 grados centígrados. Acá en nuestro ambiente es muy difícil tener una industria a menos 200 grados centígrados, pero existe también, ¿verdad? Pero esta es la característica. Entonces, vamos a ver el tipo T acá, ¿dónde está? El tipo T justamente es este. Y si nosotros bajamos acá, y bueno, acá justamente está hasta 370 grados centígrados. Y vamos hacia el eje Y, y bueno, 19,027 milivoltios puede transferir. ¿Sabes? Cuando él mide 370, entonces está generando 19, algo milivoltios. ¿Se entiende entonces cómo interpretar este grafiquito? Esto es muy importante, especialmente cuando vamos a elegir termopares. Después tenemos el tipo S, por ejemplo, fíjense que es una aleación de platino con radio con otra aleación que tiene platino. Acá se muestra como positivo platino 90% con rodio 10%. Y como negativo te dice platino 100%. O sea, un cabo es con esta aleación y otro cabo es con esta aleación. La faja de utilización es de 0 grados a 1600 grados centígrados. O sea, para 1600 grados centígrados va a transmitir 16,7 milivoltios. ¿Y dónde se utiliza? Se utiliza en siderúrgica, fundaciones, metalurgia, fábrica de cemento, cerámica, vidrio, etcétera, etcétera. Y claro, ahí son los altos hornos, ¿verdad? Funciona para fundir, por ejemplo, el acero, para fundir los minerales para el vidrio. Vos necesitas 1500, 1550 grados centígrados, por eso justamente. Entonces vamos a nuestro grafiquito y tenemos acá tipo S, fíjense acá, ¿verdad?
1800 y si nos vamos hasta acá es 16, algo decía. ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo entonces? Si me pueden dar un retorno, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Me van siguiendo, ¿verdad? Ok. Bueno. Luego tenemos la corrección, perdón, algunos ejercicios, ¿verdad? De cómo, digamos, mide realmente, ¿verdad? Nosotros tenemos acá un horno que está, o una estufa, o un recipiente que está a 50 grados centígrados. Tenemos nuestro termopar que actúa como sensor, ¿verdad? Y tenemos nuestra junta de referencia que es 25 grados centígrados. Bueno, si nosotros hacemos FEM igual a la junta de medida menos la junta de referencia y vamos a una tabla y obtenemos estos resultados. 2,25 milivoltios, 1,22 milivoltios te da 1,03 milivoltios y eso es 20 grados centígrados, te dice. Pero esta temperatura obtenida por el cálculo está errada y después el valor de la temperatura correcta que el termómetro tiene que medir es de 50 grados centígrados. Claro, lo que él está midiendo nada más es un aproximado entre este y este, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por eso hay una corrección en la junta de referencia, que está acá, y se le suma a dice, más milivoltios correspondiente a la temperatura ambiente para hacer, ¿verdad?, la compensación automática. ¿Verdad? Entonces, se le suma más 22 que no es nada más que es 25 grados y con respecto a 0 grados, ¿cuánto hay? ¿Cuánto de milivoltios genera esto? Entonces genera 1,22. Y en realidad se suprime con te queda 2,25 que equivale a los 50 grados centígrados. Es un ejemplo, ¿verdad?, muy... Bueno, después tenemos los hilos de compensación y extensiones, ¿verdad?, que justamente se da, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo. Porque en la literatura acá con este ejemplo yo creo que va a quedar más claro. Tenemos el horno que está a 538 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, vos tenés el sensor acá y tenés su cabezal, ¿verdad? Del sensor que está adentro está a 538 y afuera del cabezal está a 38 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés en tu registrador 24 grados centígrados que está por decir así, está en aire acondicionado, ¿verdad? Está en tu caseta. Entonces ahí viene la incidencia, el cabo que vos extendés desde el cabezal del sensor hasta tu caseta. No sé si se ubica más o menos en esto, digamos, si vos tenés un intercambiador de calor, por decirlo, o un horno, ¿verdad? Bueno, adentro está, y el horno que generalmente está aislado, ¿verdad?, con fibra de vidrio, o tiene una aislación de tal manera que no se expanda el calor de dentro del horno hacia afuera, ¿verdad? Y eso no sea imposible luego de acercarse, ¿verdad? Pero igual, si vos te aproximás al horno, vos sentís que calor ahí, ¿no? Está ahí como si fuera aire acondicionado, sentís, ¿verdad? No sé si alguna vez ya visitaron una fábrica así, donde hay cañería de vapor, o hay intercambiadores de calor, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es así la realidad, ¿verdad? Entonces lo que se hace es se lleva el cabezal a donde te va realmente a temperatura ambiente o a la caseta, ¿verdad? Entonces
hay un milivoltio generado entre el gradiente de temperatura de 38 grados centígrados al registrador que está a 24 grados centígrados. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que se tiene. O sea, acá te da el gradiente de 538 a 38 grados centígrados, que es 20 milivoltios. ¿Sí? Y después tenés de 38 grados centígrados a 24, ¿cierto? Pero después tenés otra vez de 24 grados centígrados a 0 grados. Porque, ¿qué pasa? Este 538 que vos tenés es con respecto a 0 grados. Yo no quiero con respecto a 24 grados ni a 20 grados centígrados que está, digamos, el registrador, el indicador. Por eso es que se le suma este 0,96, porque este 0,96 es la compensación, ¿verdad?, que existe entre 24 grados centígrados y el 0 grados. Entonces, lo que realmente hace es el gradiente de 3 partes, de 538 a 38, después 38 al 24, que es con respecto al cabo en sí que vos extendés. Y después con respecto al 0 grado, ¿verdad?, que es la compensación automática que vimos en el ejercicio anterior que vimos en este, ¿verdad? Entonces, por eso es que se vio este ejercicio que parece muy obvio, ¿verdad? Pero en realidad es para esto, ¿verdad? Para esto. Profe, Sí, una consultita. Sí. Nosotros tenemos laboratorio en 15 minutos. sí. ¿Será que no podemos cortar un ratito para exponer y luego irnos a nuestro laboratorio? Es el laboratorio de Instru luego. Ah, sí podemos, sin problema. No hay problema. Estamos Entonces, acá los tres, profe. Desde una computadora nomás te vamos a poner para que no haya ecos y eso. bueno, sin problema. Ahí se mudan, sin problema eso. Dale un rato, voy a dejar de compartir entonces. Ahí ya queda a cargo tuyo. Buenísimo, profe. Estamos acá los tres, Matías Rojas, Mauricio Ríos y yo. Estamos acá en la FIUNA. Ok, o sea que ustedes van a presentar controladores on-off proporcional, integral y derivativo, ¿verdad? Así mismo, profe. Perfecto. Bueno, Yo no veo la palabra. Ahí está. Vengan, pues. ¿No hay que hacerlo? Ah, yo tengo que empezar. Sí, vos tenés que empezar, Mauri. ¿Y la presentación? Acá está. ¿pero por qué no se van? Están bien cómodos ahí, güey. ¿Por qué no se van a una clase donde puedan...? ¿Sabes por qué, profe? Porque nos echaron, o sea, querían cerrar ya las aulas. Ese es el tema. La gran 7. No, en serio, profe. La gran 7. Bueno, vamos a seguir nomás. Entonces, por ustedes nomás lo yo les decía, ¿verdad? Porque no da gusto, pues, si hay ruido y todo eso. Es un poco desagradable, ¿verdad? Es lo que tenemos, por eso no, profe. Yo a mi perro, por ejemplo, recién le envié al otro lado del patio por eso, porque si no, es muy... Carambo, estoy tratando acá de compartir pantalla. Venga, pues. Bueno, ahí está. Permiso. Bueno. Ahí está. ¿Se ve la pantalla ahora, profe? Sí, ¿vos sos? Yo soy Mauricio Ríos, profe. Mauricio Rivas, Me perfecto. era Sebastián y Matías Rojo que estaba acá. Ok. Bueno. A nosotros nos tocan los controladores on-off y PID, ¿verdad? Proporcional, integral y derivativo. Empezamos con el primero, que es el más sencillo del controlador on-off. Dice que la acción de este controlador simplemente tiene dos posiciones, es un mecanismo bastante sencillo. Es o totalmente abierto, que es on, o totalmente cerrado, que es off, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que nosotros tenemos la variable a controlar y la variable a manipular, ¿verdad? Y lo que pasa es que el valor que nosotros estamos controlando oscila entre un set point alto y un set point bajo, ¿verdad? Para mantener más o menos el valor que nosotros queremos. Es muy común en el uso de reguladores de temperatura,
Y ahí lo que pasa es, bueno, ahí tenemos el gráfico que es o totalmente abierto o totalmente cerrado. Quiero poner este gráfico, ¿verdad? Que es que cuando nuestro valor que nosotros estamos controlando, en este caso la temperatura, supera el valor que queremos, ahí estaría prendiéndose el aire, ¿verdad? Para disminuir la temperatura. Y es eso lo que pasa con esta curva, donde vemos que ese valor justamente oscila, ¿verdad? Como oscila, decimos que es un control no tan preciso, especialmente si le comparamos con el PID, ¿verdad? Y por el contrario, cuando nuestra temperatura baja mucho y baja por debajo del valor deseado, entonces se apaga la refrigeración y vuelve a oscilar, ¿verdad? Este controlador no tiene capacidad para producir un valor exacto, que justamente por eso es que después tenemos que utilizar otros controladores si nuestra variable a controlar es nuestro proceso, ¿verdad? Nuestro lazo de control es más complejo. Necesitamos otro tipo de controladores, pero a su vez, como es un controlador bastante sencillo, se usa mucho en la industria y como vimos, ¿verdad? El uso más común es el de controlar la temperatura, ¿verdad? Y este controlador da como resultado una oscilación de la variable controlada, como habíamos visto en este gráfico, ¿verdad? Ese es el ejemplo más común, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si nuestro valor se da a una temperatura de 22 grados centígrados, si la temperatura en el ambiente es mayor a 22, se enciende el aire frío, y si es menor a 22, se apaga el aire frío, ¿verdad? Y así es que oscila el valor de nuestro set point. También queremos definir el concepto de histéresis, ¿verdad? Que es la diferencia entre los tiempos de apagado y de encendido del controlador. Normalmente los controladores on-off poseen un poco de histéresis, mientras que los controladores electrónicos ya funcionan sin histéresis, ¿verdad? La histéresis es agregada a la función del controlador justamente para evitar daños en los dispositivos. Y lo que sucede es que una vez que la variable excede el valor deseado del set point, antes de la salida se desconecta nuevamente, ¿verdad? Para reducir un poquitito esos daños. Y es ese desgaste también la razón por la cual después requerimos otro tipo de controladores para que no se desgasten mucho los elementos, ¿verdad? ¿Ya? Controladores proporcionales. Bueno, luego continuamos con los controladores proporcionales. ¿Por qué proporcionales? Porque acá podemos ver en la ecuación la salida ya es una función, por así decirlo, del error que hay es proporcional, ¿verdad? Esto acá, la K es la ganancia y la E es el error. El error, ¿cómo se podría, que es una función de tiempo, cómo se define? Como la diferencia entre el punto deseado, el punto objetivo, el set point, menos la variable en proceso, ¿verdad? Y acá un clásico ejemplo es acá podemos ver en este tanque, ¿verdad? Esta apertura, va a ser una función, ¿verdad? Es un tanque que tiene acá un sensor, ¿verdad? Que nos dice el nivel. Esto le va a enviar una señal al controlador que también sabe cuánto es nuestro set point, ¿verdad? Y la diferencia de este error va a llevar, esta señal eléctrica lo convierte en presión y esto nos puede abrir la válvula para regular el nivel, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Es una función lineal porque actúa en la misma proporción. Acá podemos ver un gráfico del circuito, por así decirlo, cerrado, ¿verdad? Nuestra E básicamente es la diferencia entre la señal de salida, que es una función del tiempo, menos la señal de entrada, ¿verdad? Que sería la señal de entrada menos la señal de salida, mejor dicho. Y eso. Después tenemos lo que es las integrales, que le va a hablar mi compañero Matías Rojas. Buenas tardes, ¿qué tal, profe? Hola, ¿qué tal, Matías? A mí me toca hablar un poco de lo que es los controladores integrales, ¿verdad? Hablando de esto, vimos que el control integral también se activa cuando hay un error, cuando hay una diferencia entre el set point y la variable de proceso, ¿verdad?
cuando hay una desviación en el tiempo. La diferencia entre el proporcional y el integral se basa en el que el integral se basa en lo que ya ocurrió y no en lo que pasa actualmente. Entonces, vemos que ahí está la fórmula de la integral, ¿verdad? Dada por la multiplicación de la ganancia integral por la integral del error en función del tiempo, ¿verdad? Desde el instante 0 hasta el tiempo t. Y esto permite mantener un sistema en equilibrio sin necesidad de que el operador esté ajustando en todo momento el bias del controlador proporcional. El controlador integral, como dije, provoca un cambio de señal, ¿verdad? De salida respecto al tiempo de la cantidad de error acumulado. Entonces, esto hace hasta que se elimine completamente el error. El fin de este controlador es eliminar el error en estado estacionario que son provocados por perturbaciones de afuera y que no puede corregir el controlador proporcional del que le habló mi compañero. O sea, para hacer un resumen, ¿verdad? El controlador integral ya es un paso más a lo que es el proporcional. Entonces, vemos que el proporcional es en el momento, el integral es viendo el pasado o el acumulado, y ahora viene el derivativo, ¿verdad? Que sería más bien un predictivo, ¿verdad? Porque la acción derivativa únicamente ya se manifiesta como cuando hay un cambio del valor absoluto en el error, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando derivamos esto, el error en función del tiempo, nos da la pendiente de la curva justamente. Entonces, sabiendo si la pendiente en ese momento es negativo o positivo, podemos saber si va a disminuir el error en el tiempo. ¿Qué pasa? Si es 0, justamente nuestro error se vuelve constante. Porque puede darse el caso que vaya fluctuando de tal manera que se vaya volviendo constante en el tiempo nuestro error. Al principio tenía mucho error y luego tiene que tender a 0 el derivativo. Acá se puede apreciar bien, esta es la ecuación, y acá vemos que nos va a dar la pendiente de la curva. O sea, la pendiente de la recta tangente, mejor dicho. Esto es una aproximación de Taylor, que es la parte más matemática, cómo se hace el cálculo de esto. Y por último tenemos los controladores, o sea, el PID, que sería como se ven en un todo ya. Normalmente los controladores son el PID. Y dependiendo de la situación, solamente requerirá un proporcional o un integral o un derivativo, ¿verdad? Y un clásico ejemplo de esto, ¿verdad? Es el control de las temperaturas de los hornos, ¿verdad? Que nosotros queremos ajustar a una temperatura fija, ¿verdad? Por ejemplo, a 100 grados Celsius. Y estos controladores, mediante los mecanismos de integrales y derivativos, van a ir disminuyendo el error hasta que sea 0, para obtener el set point deseado, que en este caso sería la temperatura 100 grados centígrados para cocinar lo que queremos. Y así concluye la presentación, profe. Si tenés alguna pregunta, metemos. Sí, ¿tienen alguna demostración en video de algunos equipos que investigaron? Un video no lo tuvimos, profe, porque estamos con corto el internet, por eso nomás. Apenas nos da para el... Viste que no podemos pegar en la presentación. Y usa mucho el internet, y acá en el internet la FIUNA es muy malo. Pero tienen. Lo teníamos, pero ahora mismo no te puedo mostrar, profe. O sea, ¿Y tienen alguna ventaja de todo esto en aplicaciones en donde se utiliza los proporcionales, qué lazo Por ejemplo, se utiliza? temperaturas, caudalímetros, aires acondicionados. Sí, es pero- lo básico de todo. Por ejemplo, el on and off se usan simplemente la temperatura, ¿verdad? Que querés tu temperatura de confort, 24 grados, pasa Pero- eso, se apaga. Entiendo, pero en tu presentación no está eso. O sea, vos sabés eso, pero en tu presentación no está. Acá tenemos lo del aire, por ejemplo. Y no tenés algún... Lo del ¿cómo te tanque, iba a por decir? ejemplo, acá te indiqué que es, por ejemplo... Algo más tangible, algo más así en video lo que es más ilustrativo, ¿verdad? Por eso te pregunté, ¿verdad? Yo, por ejemplo, puse, o sea, como un viejo proverbio chino decía, un dibujo vale más que 1000 palabras.
acá quería poner este ejemplo del tanque, por ejemplo, porque es un caso práctico. Vos querés controlar el nivel del agua. Por ejemplo, está también, si mal no me equivoco, utilizan también estas válvulas en las cisternas de aseo, que la tenemos todos, ¿verdad? Está bien, pero a mí me parece que está un poco incompleto el trabajo de ustedes. Te lo digo así abiertamente, o sea, para mí falta complementar. O sea, lo que hasta acá dijiste está bien, ¿verdad? Perfecto. Pero para mí que falta complementar, pero si es hasta ahí, bueno. Profe, lo mejor. yo tenía un cuadro, no, Porque ustedes se fijaron en lo que se pedía en las clases anteriores, lo que se pedía, ¿verdad? profe, yo tengo un cuadro acá. Tu micrófono. Sí. Ahí está mejor, ¿no? Sí. Bueno, que en la presentación poner una diapositiva Armbo 13. Que es un cuadro de los controladores, el 13. Ahí, el 12 sería entonces. Que eran más o menos los ejemplos de los tipos de controlador y los lazos de control básicos en los cuales se usa, ¿verdad? Claro, Que- está bien eso. O sea, yo no digo que está mal eso. Lo que te pregunté nomás es si tenés algunos ejemplos de esto mismo que se muestra acá en videos, de algunos lazos, de cómo funciona. Eso es lo que te pregunté. Y podemos probar con el internet, no sé cómo va a salir, pero podemos probarlo. Yo tengo el de controlador PID. O si no para la próxima clase, ya me he visto que ahora ya están tienen que participar, entonces la próxima Sí. clase muestran. Y sí, mejor. Y vamos a tener descargado ya, para no Ah. depender del internet. Entonces, digamos que este grupo continúa la próxima clase. Dale. No, yo no tengo ningún problema. ¿Te parece? No, profe. Sí. ¿Sí? Estamos Bueno, en otro estamos problema entonces. logístico, justo coincidió también con otro Sí, laboratorio por la y el práctica. internet de la FIUNA no es el mejor del mundo. Nos echaron luego de la clase, así que estamos Bueno, con por mucha eso. mala suerte. Mejor la próxima clase entonces de su casa, mejor coordinación, entonces complementamos esto con videos, con gráficos, con simulaciones, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No lo estoy escuchando. Muchas gracias, profe. Dale. Creo que el micrófono los dos prendidos. Bueno, quedamos así entonces. Dale, profe, gracias. Dale, ok. Bueno, yo voy a continuar entonces con la clase ahora. Dale, profe. No sé si pueden dejar de presentar y yo... Igual podés presentar encima, profe. igual. Bueno, vamos Sí. a ver un poco. Vamos a probar. Pantalla, compartir ahora. Sí. Era este. Ahí está. Ahí está. Vamos a ocultar. Ahí están viendo, ¿verdad? Acá nos quedamos. Sí, profe, se ve. Bueno. Entonces, acá está la explicación de lo que ya habíamos dicho. Entonces, acá presenta una situación. Dice, ¿qué pasa si hay una inversión simple, ¿verdad? Y ahí en el gráfico, ¿verdad? Fíjense que el positivo tiene que ir con el positivo, el negativo. ¿Qué pasa si es que vos unís a partir del cabezal al registrador, vos unís el positivo con el negativo, ¿verdad? Y lo que va a pasar es, fíjense, este es menos 20 acá, ¿sí? Y va a sumar, ¿verdad? En vez de ser negativo, va a ser más, ¿verdad? Entonces te da una señal de menos 202, menos 19,202 milivoltios, ¿verdad? Y eso que ese menos 19, ¿qué pasa? No es el 538 que nosotros queremos. O sea que, conclusión acá es que si vos conectas mal por ABC motivo, lo que va a pasar es que no te va a hacer una buena medición, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar.
¿Se entiende? Bueno, termopar de aislación mineral. Bueno, acá está físicamente cómo está construido los termopares. Lo que nosotros vemos es este. Esto es lo que vimos en Zoom. Acá está la junta de medida y acá va a estar la junta de referencia, ¿verdad? Conectado, perdón. Acá va a estar, este generalmente está conectado con un transmisor acá, ¿sí? Un transmisor indicador, ¿verdad? Y todo esto es la junta de medida que está en un polvo de óxido de magnesio. ¿Y por qué está eso ahí? Para facilitar la transferencia de calor entre la vaina metálica que le protege al elemento sensor y el sensor cabo en sí, ¿verdad? Que se une acá. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, de acá, de este dibujito, lo que sacamos es que hay una vaina metálica que es lo que entra en contacto con el producto, con el líquido que nosotros queremos medir la temperatura de ese líquido, ¿verdad? Y ese líquido le transfiere, ¿verdad? Le calienta la vaina y la vaina, ¿verdad? Le calienta a los cabos, ¿verdad? Al extremo acá. ¿Se entiende? Y ahí es donde se produce la FEN acá, que eso, a medida que se calienta, eso se captura esos milivoltios, ¿verdad? Y eso es transmitida y leída al controlador. Así funciona. Bueno, acá algunas ventajas de los termopares, ¿verdad? Que dice estabilidad de la fuerza electromotriz, resistencia mecánica de la vaina, vamos a ir leyendo así, disminución del ruido, impermeabilidad del agua y el aceite, claro porque está sellado, ¿verdad? Facilidad de instalación, no es tan complicado porque vos lo único que haces es, fíjense que ahí tiene una rosca, ¿verdad? Y le haces un agujero ahí, le pones una rosquita y eso le metes ahí, ¿verdad? Por eso decía eso. Más estabilidad, respuesta más rápida, pero con respecto a otros. Resistencia a la corrosión, ¿por qué? Porque está en una vaina justamente. Resistencia de aislación elevada, blindaje electrostático, etcétera, etcétera. Está la literatura de esto. Luego tenemos la medición de temperatura por termoresistencia. Y está la famosa termoresistencia PT100. ¿Por qué se le dice PT100? ¿Verdad? Se le dice PT100 porque es platino de 100 ohmios de resistencia y tiene una faja de utilización de menos 270 a 660 grados centígrados. Ahí cae algo importante. O sea, que para los termorresistentes nosotros no podemos medir, a no ser que para estos PT100 no podemos medir temperaturas muy altas para los hornos, por ejemplo, de 1200, 1400 grados centígrados. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el termoresistencia? Y el termoresistencia tiene un funcionamiento que tiene esta configuración, el elemento sensor, ¿verdad? Que, fíjense, este circuito, ¿verdad? Es, ¿verdad? El tipo puente de Wheaton, ¿verdad? Que dice que los potenciales A y B son cero, mientras que esto no haya diferencia de potencial, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Entonces, acá el potencial de acá es igual al potencial de acá y el circuito está en equilibrio. Eso es lo que dice el señor Wheaton, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el elemento sensor, el platino PT, resistencia 4, yo lo expongo a una variación de temperatura? Entonces, ahí el potencial A y el potencial B ya no van a ser iguales. O sea, ya no van a ser, ahí va a haber una diferencia de potencial, ¿verdad? Que va a ser directamente proporcional, ¿verdad? A la temperatura al cual fue expuesta la resistencia R4. Y ahí tenemos una configuración, que este es el elemento que se va al elemento sensor.
¿verdad? Y nosotros exponemos esta temperatura y ahí ¿qué pasa? Ahí varía este circuito, ¿verdad? Como consecuencia de la variación de la temperatura. ¿Se entiende? Así es como funcionan las termoresistencias. Y acá algunas ventajas. Se posee mayor precisión dentro de la faja de utilización. Esto es muy importante, ¿verdad? Puede ser tema de examen. Entre la faja de 660 grados centígrados, de 0 a 660, ¿verdad? ¿Cuál elegiría? ¿Cuál tiene mayor precisión? ¿Entre termoresistivo o termopar? Bueno, y acá nos dice que una de las ventajas es eso, ¿verdad? Dice, con conexión adecuada no existe limitación para distancia de operación, dispensa utilización de cableado especial para conexión, tiene buenas características de reproducibilidad, en algunos casos sustituye al termopar con gran ventaja. Y acá algunas desventajas, la temperatura máxima es justamente de 630 grados centígrados. Se deterioran con mayor facilidad en caso de que haya exceso en su temperatura máxima de utilización. Son más caras también, esto solamente con respecto al termopar. Alto tiene mayor tiempo de respuesta, ¿verdad? ¿Y qué era el tiempo de respuesta? Ya mencionamos eso, ¿verdad? Bueno, después tenemos también a 3 hilos y a 2 hilos, 2 configuraciones, ¿verdad? Y luego tenemos la medición de temperatura por radiación, ¿verdad? Dice, por radiación, dice, al medirse temperaturas en que el contacto físico con el medio es imposible e impracticable, ¿verdad? O sea, fíjense que acá en los anteriores, nosotros, el elemento sensor está en contacto con el producto que se quiere medir. Entonces, para esos casos, luego ya acá te limita, ¿verdad? Ahí utilizamos el tema de radiación. Se hace uso de la pirometría óptica y de la radiación térmica. Un cuerpo calentado emite energía, lo mismo que tuviera en el vacío. Esta energía, la radiación térmica, es transportada por ondas electromagnéticas, como la energía luminosa, más con predominancia de frecuencias bien menores que la del espectro visible. En cuanto al cuerpo, está a temperatura no muy elevada. A medida que se calienta un cuerpo a partir de temperaturas del orden de 500 grados centígrados, el cuerpo comienza a quedar visible porque comienza a emitir radiaciones que tienen una fracción apreciable con frecuencia de luz, que es el espectro visible, ¿verdad? Entonces, aún así, la mayor parte de la intensidad de la radiación tiene frecuencia localizada en la región del infrarroja. Si pusiéramos a calentar indefinidamente el cuerpo, él pasaría de luz blanca, al azul. Esto indica que a la predominancia de la intensidad de radiación emitida dentro del espectro visible corresponde la frecuencia creciente a medida que la temperatura del cuerpo sea elevada. Bueno, entonces mencionamos esto acá, pero el tema de radiación, fíjense que no es tan utilizado, ¿verdad? Los que más son utilizados son, volvemos a ver acá en nuestro ayuda a memoria, son el termopar, ¿verdad? Y los termoresistivos, ¿verdad? Son los que se utilizan para emisión, generalmente son sensores que pueden emitir señales. Entonces nosotros en tiempo real podemos saber cuánto va variando la temperatura de vapor en la caldera, por así decirlo, o la temperatura de calentamiento de vapor que está emitiendo la caldera, entonces en tiempo real. Y al lado nomás se suele poner uno de estos elementos de medición como seguridad, ¿verdad? Generalmente se pone un termopar, por decir, se utiliza el termopar y se pone otro medidor de temperatura, la dilatación de líquido o uno de estos que vemos, ¿verdad? Esto generalmente sirve para el operador que va a
hacer su recorrida para lectura y también por una cuestión de seguridad, se dice, porque imagínense si el elemento sensor, el termoparmo, no se descompuso, ¿verdad? Entonces, por seguridad, y al lado nomás tenemos, ¿verdad? Un instrumento, ¿verdad? Que nos pueda medir visualmente la temperatura. Y bueno, con esto entonces estamos culminando lo que es medidores de temperatura. Y estoy abierto a preguntas, ¿verdad? Si es que así lo desean. No sé, parece que vos nomás ya lo te quedas, Sara, Sí, profe. Estamos entre las dos horas, profe. ¿eh? Ah, Podemos poner ya nosotros, ¿verdad? y pueden poner, no sé si no tienen más preguntas al respecto de temperatura, entonces pueden poner. No, profe, no tenemos ninguna. Entonces vamos a dejar de compartir este. Si me aguardas un ratito, voy a hacer una conexión acá de mi Note. Bueno, profe. Pueden ir Avísanos más. presentando, pueden ir proyectando. Ok. Ok, ya estoy de vuelta. Bueno, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos Sara Peralta, quienes habla, y Sara Ruiz Díaz, y tenemos el tema de diagramas de lazos de control. Los lazos es un instrumento o una combinación de instrumentos arreglados para medir y controlar una variable de procesos. Un número es usualmente asignado a cada lazo de un proyecto, y un número de identificación de lazo consiste en una primera letra y un número. En un lazo de instrumentos, la primera letra de una identificación funcional es seleccionada de acuerdo a la medida y a la variable inicial, y no de acuerdo a la variable manipulada. ¿Cómo identificar a un lazo? La identificación del lazo consiste en una primera letra y un número. Cada instrumento en un lazo tiene asignado a él el mismo número de lazo, y en caso de una numeración paralela, la misma primera letra. Cada lazo de instrumentos tiene un único número de identificación de lazos. Un instrumento común a dos o más lazos podría cargar la identificación del lazo al cual se le considere predominante. Los diagramas de lazos proveen información específica acerca de cómo los instrumentos y equipos están conectados. Por ejemplo, provee una visión más detallada de un lazo de instrumento o un proceso. ¿Les puedo interrumpir y dar una sugerencia? Sí, profe. Esta parte así teórica podemos ir avanzando, o sea que el foco en sí del trabajo en este tema es presentar lazo de control, o sea que directamente vamos a ir presentar lazos de control de diferentes tipos
aplicación. En este tema del lazo de control es eso, ¿verdad? Ok, profe. Entonces, Vamos a mí me gustaría, esto pues ya es sabido, ¿verdad? Entonces, Sí. directamente nos vamos a los ejemplos, ¿verdad? De aplicación. Todo esto se puede pasar nomás, toda esta teoría. Por ejemplo, esta es una sección de área de procesos de campo, en donde la selección No, del pan de campo. escúchame, Sara. Sí, profe. Todo esto, acá vos tenés que irte directo a los ejemplos del lazo de control que vos tenés. ¿Entendés? Sí, Ese es el entiendo. objetivo de este tema. No presentar nuevamente la teoría que ya dimos. ¿Se entiende? En realidad, profe, nosotros hicimos este material, todo este material hicimos con base a lo que está en los materiales de la clase. O sea, Sí, pero no eso es lo que no puede ser, pues. O sea que no tiene sentido hacer el trabajo práctico. O sea que no. El trabajo práctico es para ver la aplicación de lo que ya vimos en lazo de controles, en diagramas de lazo de controles concretos. o sea que vos lo que querés es No es lo pura que yo, práctica, te no es voy lo a que yo decir, ¿verdad? quiero. No es lo que yo quiero. O sea, es lo que dice el temario. O sea, sería solamente diagramas, así, netamente diagramas, ¿verdad? Eso es lo que vos me Claro, estás diciendo, ¿verdad? sí. Entiendo. Acá Porque, dice, espera un ratito. Acá dice, conocer los diagramas de lazo de controles básicos, su funcionamiento y aplicaciones en los distintos procesos de la industria, dice. Bien claro está en el material Excel. Ese es el objetivo, la evaluación. ¿Qué se evalúa? Conocimiento de esos temas. O sea, si vos conocés un proceso, una industria y cómo se controla, ¿verdad? Dominio del tema, la presentación, la expresión verbal, los materiales presentados, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Pero el objetivo en este tema de diagrama de lazo es bien clarito. Conocer los diagramas de controles básicos. Por ejemplo, vos presentás vamos a poner un ejemplo, un intercambiador de calor. ¿Cuál es el diagrama de lazo de control que controla ese proceso? o sea, Y sería basado en presentás lo que eso. sea Y por eso casos te dice, industriales, ¿verdad? ¿cómo? Sería como basado en los casos industriales lo que estás diciendo, ¿verdad? Claro, claro. Así Entiendo. mismo. Porque Sí. realmente nuestro material es puramente teórico, No, no, sinceramente. no, no. No, no, no. No, no. Se interpretó mal entonces. Inclusive, Interpretamos. ustedes, Normal. ustedes tienen el material Excel, ¿verdad? Sí, tenemos, profe. Y ahí, fíjate un poco en la columna C. Está en la columna C y en diagramas de lazo. Y ahí te dice, conocer los diagramas de lazo de controles básicos, te dicen nomás lo. Por eso te digo, por ejemplo, puede ser un lazo de control de una mezcladora, puede ser qué sé yo, de distintos, su funcionamiento y aplicación a los distintos procesos de la industria. Por ejemplo, vos elegís una industria, vamos a poner un ejemplo, una azucarera. ¿Cómo el diagrama de control de un intercambiador de calor, de un evaporador o de la caldera mismo? Ah, ¿Se entiende? sí, se entiende. Ahora sí Bueno, se entiende, profe. Sí. ese es el Ya. trabajo que ustedes tienen que hacer. Ok. Porque si no, vos me vas a decir, me vas a explicar todo eso y yo te voy a poner 0. Porque Ujú. quiere decir que vos no comprendiste lo que se pidió. Y yo no quiero hacer eso. Entonces, por eso Sí. yo les quiero dar otra oportunidad más, porque ahí te da tiempo. Sí, profe. Estamos apretados, pero pueden ustedes directamente ceñirse. Repito, 2 veces les repetí, ¿verdad? Y le Sí. mostré. Tienen que Sí, leer no, y decirle a los compañeros, porque me parece que el grupo anterior también un poco no interpretó lo que estamos pretendiendo. ah, Y toda una literatura, y por eso yo les pregunté, iban a presentar la próxima clase. No sé si vos ya escuchaste, luego estaban sí, escuchamos, escuchamos. perfecto.
Entonces, hay que atender a por eso yo escribí, ¿verdad? Esto, hay que atender ahí, ya que vamos a poner acá un poquito, voy a hacer algo Ya, acá. le pusimos otro enfoque nomás, profe. Eh, Pero vamos a hacer así como nos estás diciendo. ahora recién se entendió bien. Un Sí, sí, ratito ahora. no, y por eso pues yo estoy también ¿no? para hacer en clase, pues por eso justamente yo les decía que es importante la participación porque ahí se hace, yo en los grupos anteriores este tipo de cosas no tenía porque en las, ¿cómo te iba a decir? En las clases, después de cada capítulo explicábamos, ¿verdad? Cómo era la temática, ¿verdad? Bueno, ahí se está viendo. Sí, se ve, profe. Fíjate un poco acá, ahí sombre, ¿verdad? Fíjate que a esto es lo que yo me refería, diagrama de lazo de control. Vamos a poner este también en diagrama de lazo de control. Perfecto, acá. ¿Y qué te dice? Conocer los diagramas de lazo de controles básicos, su funcionamiento, aplicación en distintos procesos de la industria. Entonces, voy a elegir una industria o elegir dos industrias y elegir su proceso. ¿Y cómo se controla eso? ¿Y cuál es la instrumentación que controla esos procesos? Por eso te puse el ejemplo. Bueno, elección, industria azucarera, su caldera. Bueno, la caldera tenemos estos componentes, así funciona y esto es su lazo de control. Y exponen ustedes eso ahí. Que es muy diferente que lo que vos me mostraste, ¿verdad? Ahí pues ustedes van a realmente aplicar su conocimiento que ya vimos lo que va a ser realmente, ¿verdad? Y en la práctica les comento, en la práctica así es. Usted va a una industria, te dan la producción y realmente es así, ¿verdad? Así, por eso yo insisto en todos estos temas. Porque esto es lo que se acerca a la realidad. Esto que vos me estás diciendo está bien para vos, que vos te sirva como herramienta para que vos puedas estudiar. Pero después de la aplicación, no sé si me explico. Sí, profe, se entiende muy bien. Ok, perfecto. Entonces, dejamos nomás acá y para próximas clases, o ustedes me dicen cuando tengan y vamos a presentar ahora. ¿Les parece? Sí, profe, te vamos a avisar cuando tenemos. Excelente, excelente. Genial. ¿Qué vamos haciendo entonces? Dale, profe. Creo que la otra clase no está luego marcado para ningún grupo, porque viste que somos pocos y son Sí. varios temas. No ¿Vos son tenés el calendario? casi 20 personas, son, ¿eh? Sí, pero no llegamos a cubrir todos los temas que nos pasaste. Ahí en el Excel estamos todo lo que nos inscribimos. Creo que 20 personas por ahí nos inscribimos. Verbo 3, 6, 9, 9 más 4, 13, 16 y 19. 19 personas son. Sí, Sí, y está bien, está bien. Ok, dale, genial. profe. Ok, súper. Bueno, entonces, ¿qué vamos haciendo entonces para la próxima clase? Bueno, profe, dale, te vamos a estar Dale. avisando. Ok, Gracias, Profe, te profe. podemos mandar un sí, previo a la exposición para confirmar si está correcto, tipo días antes, no hay problema. ¿vale? No sé, podemos hacer una previa, no sé. Pero eso pues ya es, o sea que no sé qué visto bueno le daría yo. O sea que, No, y para que veas nomás el diagrama de lazo que estaríamos presentando, para que veas si es que está correcto, ¿verdad? ya. Y bueno, no hay problema, envíame por correo. Dale, profe, está bien. Bueno, y si tienen video también, Sí, mejor todavía. Preparamos dos videos para uno de un ejercicio y otro de una explicación, pero mejor dejamos para la próxima clase. Bueno, genial, espectacular. dale, profe. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Sí, dale, dale. Chao, Chao. chao. Bueno, chaucito.